Una tarde, Alejandro llegó de sorpresa a su mansión, y al entrar al jardín, se congeló. La escena que se desplegaba ante sus ojos era tan íntima como inesperada. Elena, su empleada, arrodillada en el césped pulcramente cuidado, sostenía con infinita ternura las pequeñas manos de Mateo, su hijo de apenas 3 años. El niño, frágil pero decidido, ensayaba sus primeros pasos apoyándose en unas diminutas muletas, un hecho que Alejandro desconocía por completo, pues nunca antes había presenciado un momento tan vulnerable ni significativo en la vida de su propio vástago. El sol de la tarde bañaba el lujoso jardín, tiñendo de oro las hojas de los setos perfectamente recortados y resaltando la delicadeza del momento. Elena, con su modesto uniforme impecable y el cabello recogido, tenía una expresión de concentración y amor que iluminaba su rostro. Sus manos trabajadoras, acostumbradas a la limpieza y el orden de aquella opulenta residencia, ahora guiaban con suma paciencia los pasitos inciertos de Mateo, quien, ajeno a la imponente presencia que acababa de entrar, sonreía con la pura alegría del descubrimiento, un milagro minúsculo que se gestaba justo frente a los ojos del hombre más poderoso de la casa. El silencio de Alejandro era ensordecedor, roto solo por el susurro de la brisa entre los árboles y los balbuceos animados de Mateo. En la mente del millonario, una tormenta perfecta de incredulidad y furia empezaba a gestarse. ¿Cómo era posible? Él, Alejandro Sandoval, acostumbrado a controlar cada detalle de su vida y de su imperio financiero, se veía ahora como un extraño en su propio hogar, ajeno a los hitos más importantes de su hijo. Una empleada, una desconocida para él en el fondo, le estaba enseñando a andar a su primogénito, un acto de conexión que él, por su ausencia y ceguera, nunca había experimentado. Elena, de 25 años, emanaba una nobleza natural, una fortaleza silenciosa que contrastaba con la riqueza que la rodeaba. Su corazón desbordaba una compasión que pocos conocían, y su fe inquebrantable era su ancla en un mundo que a menudo la trataba con indiferencia. Pero bajo esa serenidad, latía un miedo profundo, el de perder lo poco que le quedaba, su dignidad, y sobre todo, el doloroso secreto que la unía a Mateo de una forma que nadie en esa casa, excepto ella, imaginaba. Cada paso del niño era una puntada en su alma, un recordatorio de un amor prohibido y una maternidad robada. Mateo, con sus 3 añitos, era la viva imagen de la inocencia, sus grandes ojos curiosos exploraban el mundo con una mezcla de fragilidad y asombro. Sus piernitas, que necesitaban un milagro y el apoyo de esas pequeñas muletas, eran el centro de la atención de Elena. Él era el epicentro de un drama que lo unía a ella de por vida, un amor de madre que le había sido negado cruelmente, una vida llena de promesas incumplidas. Para Mateo, Elena era su mundo, su refugio, la única persona que le brindaba una ternura tan profunda y constante. Alejandro Sandoval, de 30 años, era la personificación del poder y el control. Dueño de un imperio financiero que movía los hilos de la ciudad, vivía en una burbuja de opulencia donde sus deseos eran órdenes. Sin embargo, su fortuna no había podido llenar el vacío de su vida ni iluminar las sombras de su propio hogar. Su arrogancia, alimentada por el éxito y la adulación, y su ceguera emocional, lo convertían en el primer y más formidable obstáculo en el camino de Elena. Él no entendía la ternura, solo el orden y la disciplina, y esta escena era un desafío directo a su autoridad. El contraste social era brutal, una bofetada helada en el rostro de Alejandro. Él, en su traje impecable de diseñador, observando desde la sombra de un arco de mármol, y Elena, en su humilde uniforme, entregada por completo a la tarea de cuidar a un niño que él casi no veía. La mansión, con sus secretos y silencios, se erguía imponente a sus espaldas, un recordatorio del abismo que separaba sus mundos. Los brillantes candelabros y las obras de arte invaluables no podían disimular la cruda realidad de la diferencia de clases, ni la soledad que habitaba entre esos muros dorados. «Elena, ¿qué está pasando aquí?». La voz de Alejandro, fría y autoritaria, resonó en el jardín como un trueno inesperado, rompiendo la burbuja de intimidad que Elena y Mateo habían creado. Su tono no dejaba lugar a dudas sobre su enfado,
su incredulidad y una creciente sensación de invasión. Los pájaros cercanos volaron asustados, y la armonía del momento se hizo pedazos. La empleada, inmersa en su labor, no había escuchado su llegada, y ahora su corazón se encogía con un presentimiento funesto. Elena giró la cabeza, sobresaltada, y sus ojos se encontraron con la mirada furiosa de Alejandro. Mateo, sintiendo la tensión, detuvo sus pequeños pasos, y se aferró a la pierna de Elena, buscando protección. El miedo invadió a la joven, un terror gélido que le helaba la sangre. El secreto que guardaba celosamente, el dolor de su alma, amenazaba con desvelarse de la manera más cruel. Mateo, señor, su voz apenas era un susurro, atrapada en su garganta. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. No sabía absolutamente nada de esto, exclamó Alejandro, sus palabras cargadas de ira y resentimiento. Dio un par de zancadas, acortando la distancia entre ellos. ¿Quién es ese niño? ¿Y qué haces tú con él, enseñándole a caminar con muletas? Esto es inaceptable, Elena. ¿Cómo te atreves a tomarte esas libertades en mi casa? No tengo el menor recuerdo de haberte dado permiso para tal cosa. Su rostro, normalmente impasible, estaba contraído por la furia. Elena se sintió acorralada, su mente luchaba por encontrar las palabras adecuadas. La verdad innegable que guardaba en su pecho, quería gritarse, pero el miedo a las consecuencias la paralizaba. Señor, Mateo, él necesita ayuda. Yo solo quería ayudarlo a dar sus primeros pasos. La antigua nana, la señora Carmen, ella siempre decía que era importante. Su voz se apagó, temiendo revelar el nexo que las unía, la complicidad con la mujer que conocía el verdadero origen del niño. Para Alejandro, la situación era una afrenta personal, una intrusión descarada en su esfera de control. No veía la compasión ni el amor en Elena, solo una empleada que había sobrepasado sus límites, manipulando una situación para sus propios fines. Se sentía engañado, traicionado en su propia casa. Su falta de conocimiento sobre la condición de Mateo y sus progresos era una herida para su orgullo. ¿Ayudarlo?, espetó con desdén. ¿Y por qué no se me informó? ¿Por qué esta escena a mis espaldas? Parece que aquí cada uno hace lo que le viene en gana. Mateo, ajeno a la compleja red de engaños y verdades a medias, levantó su pequeña cabeza. Sus ojos, llenos de esa inocencia que todo lo ablanda, miraban a Alejandro con una mezcla de curiosidad y un atisbo de miedo al ver el enfado en su rostro. Luego, buscó el refugio de Elena, apretando su pequeña mano contra la de ella. Era un gesto instintivo, un recordatorio silencioso de la conexión que los unía, una conexión que el millonario aún no podía descifrar, y que lo obligaba a dudar de sus primeras y furiosas impresiones. A pesar de la ira que le nublaba el juicio, Alejandro no pudo ignorar la imagen de Mateo dando esos pasos. Había algo en la determinación del niño, en el apoyo silencioso de Elena, que sembraba una semilla de duda, y, a su pesar, una chispa de admiración. Ese era su hijo, y él nunca lo había visto luchar con tanta valentía. La visión era poderosa, una revelación silenciosa sobre el niño que creía conocer, pero del cual, en realidad, no sabía casi nada. Esa pequeña imagen se incrustaría en su mente, más allá de la rabia del momento. Elena, con la presión en su garganta, se mordió el labio para no gritar la verdad que la quemaba por dentro. «Es mi hijo, Alejandro. Tú fuiste engañado para creer que era de otra mujer». La anciana ex-nana, la señora Carmen, era la única que conocía toda la historia, la manipulación detrás de la separación de madre e hijo. La verdad era una bomba a punto de estallar, y Elena sabía que, si se revelaba, su mundo y el de Alejandro se harían añicos. Pero no era solo Alejandro el obstáculo. En la sombra, la ambiciosa prometida del millonario, Sofía, ya empezaba a tejer su propia red de intrigas. No toleraría que una simple empleada ganara tanta cercanía con Mateo, ni mucho menos con Alejandro. Su influencia en la vida de él era total, y su objetivo, la mansión y el poder que ésta confería, no admitía fisuras. Ya había susurrado mentiras sobre Elena, insinuando incompetencia.
Esto tendrá consecuencias, Elena, muchas consecuencias. Alejandro pronunció las palabras con una frialdad que heló hasta los huesos a la joven. Su mirada prometía una batalla, una lucha por el control de su hijo y su hogar. Pero ¿qué consecuencias serían esas? ¿Hasta dónde llegaría la crueldad para proteger una mentira y un estatus social? Elena no lo sabía, pero sentía que algo mucho más grande, algo terrible, se avecinaba, amenazando con destruir lo único puro que le quedaba. Elena abrazó a Mateo con fuerza, un abrazo que era tanto una promesa silenciosa de protección como una plegaria desesperada. La mansión, que siempre había sido un lugar de trabajo y, a veces, un refugio para su corazón herido, ahora se sentía como una prisión de oro, con paredes que escondían más que secretos. Escondían la verdad. Lo que vendría después, cambiaría todo para siempre, desvelando una realidad que la opulencia y el poder de los Sandoval habían intentado enterrar bajo el peso de la mentira. Elena sintió el eco de esas palabras. Esto tendrá consecuencias, Elena, muchas consecuencias, resonando en cada rincón de la mansión, como una sentencia implacable que el destino había escrito. La advertencia de Alejandro no era una amenaza vacía. Era la declaración de guerra de un hombre acostumbrado a ganar, a controlar cada aspecto de su universo. El miedo se apoderó de ella, un miedo visceral que le contrajo el estómago, no por lo que le pudiera pasar a ella, sino por lo que implicaba para Mateo, para la frágil conexión que habían construido. Sus manos, aún aferradas a las pequeñas de Mateo, temblaban ligeramente, prometiéndose a sí misma que protegería al niño a toda costa, aun cuando el mundo entero se le viniera encima. Las sombras de la tarde se cernían sobre el jardín, envolviendo la escena en un aura de presagio, y Elena sabía que la tormenta apenas comenzaba a gestarse. Al día siguiente, la atmósfera en la mansión Sandoval cambió, volviéndose densa y opresiva, casi irrespirable. La empleada del servicio, que solía saludarla con una sonrisa, ahora bajaba la mirada, murmurando apenas un «buenos días», mientras que la jefa de cocina, siempre tan habladora, la evitaba por completo. Elena sentía las miradas furtivas, los cuchicheos ahogados que se extendían como una plaga silenciosa por los pasillos, cargados de chismes y especulaciones. La señorita Sofía no tolera a nadie cerca de Mateo. Escuchó a una de las camareras susurrar, una frase que le confirmó sus sospechas más oscuras. La prometida de Alejandro ya había movido sus hilos, tejiendo una red de desconfianza alrededor de Elena, preparando el terreno para su caída, manipulando las percepciones con astucia y veneno. Sofía, con su elegancia calculadora y su sonrisa de porcelana, hizo su entrada en la vida diaria de Elena con una frialdad que cortaba el aire. «Buenos días, Elena», dijo con una voz dulcemente condescendiente, examinándola de arriba a abajo, con una mirada que no ocultaba su desprecio. «Espero que no hayas olvidado tus funciones. La limpieza de la biblioteca es prioritaria hoy, y te aseguro que cada libro, cada estatuilla, debe brillar». Sus palabras eran una advertencia velada, una demostración de poder, dejando claro que cada uno en esa casa tenía su lugar, y el de Elena, a su juicio, era muy inferior, lejos de su prometido y, sobre todo, de Mateo. Elena apretó los labios, sintiendo el pinchazo de la humillación, pero mantuvo la compostura, su dignidad intacta. Días después, los rumores en la prensa sensacionalista comenzaron a aparecer, sutiles al principio, luego más directos. Se rumorea que la mansión Sandoval alberga una empleada con dudosa ética, quien, supuestamente, manipula la salud de un menor para obtener ventajas. Leía Elena en un titular anónimo que alguien había dejado intencionadamente en la mesa de la cocina. Sofía y su inescrupuloso abogado estaban cumpliendo su palabra, tejiendo una narrativa perversa, que pintaba a Elena como una oportunista, una mujer sin escrúpulos dispuesta a todo por escalar socialmente. Las mentiras se multiplicaban, y Elena sentía cómo su reputación se desmoronaba día a día, como un castillo de arena arrasado por la marea implacable de la calumnia. El objetivo de Sofía era claro: alejar a Elena de Mateo, de la mansión, y por extensión de cualquier atisbo de conexión con Alejandro.
Elena se dio cuenta de que no bastaba con ser intachable. La verdad era su única arma, y esa verdad la conocía solo una persona: la señora Carmen, la antigua nana. «Debo encontrar a la señora Carmen», se repitió Elena con una determinación férrea, mientras limpiaba el polvo de los muebles antiguos, sus pensamientos volando hacia la mujer que había sido testigo de todo, de la manipulación, de la dolorosa separación de Mateo de sus brazos. Sabía que Carmen no solo guardaba la clave, sino que también sentía una profunda culpa por su silencio, un peso que quizás le impulsaría a hablar. La búsqueda de Carmen se convirtió en una obsesión silenciosa. Durante sus pocas horas libres, Elena recorría los barrios humildes de la ciudad, preguntando en las tiendas de abarrotes, en los mercados callejeros, mostrando una vieja foto de la nana. Ella se jubiló hace un par de años, le dijo una vecina con la que Carmen solía charlar. Creo que se fue al pueblo donde nació, a cuidar a su hermana enferma. Pero es un lugar apartado, difícil de llegar. Cada pista era un hilo delgado en un laberinto, y Elena sentía que el tiempo se agotaba, que cada día que pasaba, Sofía afianzaba más su posición y su poder, y que el abismo entre ella y Mateo se hacía más profundo e infranqueable. Mientras tanto Mateo, ajeno al torbellino de intrigas que lo rodeaba, continuaba aferrándose a Elena con una intensidad que traspasaba el alma. Sus pequeños ojos, llenos de esa luz particular que solo los niños poseen, la seguían por la casa, buscando su mirada, su sonrisa, su tacto. «Elena, mira», exclamaba cada vez que lograba dar un paso más firme con sus muletas, buscando su aprobación, su calidez. Para él, Elena era el ancla en un mar de rostros cambiantes y distantes. Ella, a su vez, sentía cómo ese amor puro le daba fuerzas, alimentaba su resistencia, convirtiéndose en el motor inagotable que la impulsaba a seguir luchando contra la adversidad, contra las mentiras que amenazaban con destruir su vida. La conexión entre Elena y Mateo era innegable, un lazo que ni el lujo de la mansión ni la frialdad de sus ocupantes podían romper. Alejandro, a pesar de su ira inicial, no podía dejar de observar de reojo la devoción de su hijo hacia la empleada. Sus encuentros furtivos con Mateo, antes tan escasos y formales, ahora tenían un matiz diferente. El niño lo miraba con expectación, y Alejandro se encontraba, por primera vez, sintiendo una punzada de celos, una extraña mezcla de resentimiento y admiración por esa mujer, que había logrado conectar con su hijo de una manera que él nunca había podido. Se preguntaba si realmente conocía a Mateo, si había ignorado demasiado, absorto en su propio mundo de negocios. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Un día, mientras Elena bajaba por el gran hall, puliendo las barandillas de mármol, Sofía la interceptó, su rostro contraído por una mueca de falsa preocupación. «Elena querida, un momento», dijo con una voz melosa que no engañaba a nadie. «He oído que te estás tomando demasiadas libertades con el pequeño Mateo. La discreción es una virtud en esta casa, ¿no crees? Los empleados no deben confundir su papel». Dos camareras que pasaban por el corredor frenaron su paso, curiosas, susurrando entre ellas, y Elena sintió cómo la trampa se cerraba, cómo su dignidad era puesta a prueba una vez más ante la mirada de sus compañeros. Sofía, con una sonrisa triunfal, la estaba acorralando sutilmente, disfrutando de su pequeño momento de poder. «Disculpe, señorita Sofía», respondió Elena con voz firme, levantando la barbilla, negándose a mostrarse vulnerable. «Mi deber es cuidar a Mateo, y lo hago con la mayor dedicación. Mis acciones siempre han sido para su bienestar». Sofía soltó una risa corta y despectiva. «Oh, por favor, no seas hipócrita. ¿Bienestar? Lo que buscas es aprovecharte de la situación, una aprovechada que se cree madre de un niño que no le pertenece. Te digo una cosa, escoria. Nadie te quiere aquí, Elena. Eres una mentirosa, una manipuladora, y te aseguro que pronto estarás fuera de esta mansión, de la vida de Alejandro y sobre todo de Mateo». Las palabras de Sofía, venenosas y crueles, resonaron en el pasillo, un ataque directo a lo más sagrado de Elena, a su honor y a su amor. Las camareras se alejaron rápidamente, avergonzadas, pero la humillación ya estaba hecha.
Elena sintió cómo el dolor le oprimía el pecho, pero en lugar de ceder a la rabia o la tristeza, una nueva oleada de coraje la invadió. «Se equivoca, señorita Sofía», replicó con una voz que, aunque temblaba levemente, estaba cargada de convicción. «Yo no soy ninguna mentirosa. La verdad es más poderosa que sus calumnias, y tarde o temprano, saldrá a la luz. Y cuando lo haga, muchos se avergonzarán de su silencio». Sofía la miró con furia contenida, sorprendida por la inesperada réplica. Pero Elena ya se había dado la vuelta, caminando con paso firme, dejando atrás las palabras hirientes, su espíritu inquebrantable. Esa noche, Elena observó a Mateo dormir, su rostro angelical iluminado por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Las palabras de Sofía aún quemaban, pero la imagen de su hijo, tan vulnerable y amado, reforzaba su determinación. «No voy a rendirme, mi amor», le susurró al aire, una promesa silenciosa. «La verdad prevalecerá». Necesitaba encontrar a Carmen, era su única esperanza. Recordó que Carmen tenía una medallita de plata con la inicial M que nunca se quitaba, un pequeño detalle que podría ser una clave para los habitantes de su pueblo, para que recordaran a la ex nana y la ubicaran. Mientras tanto, Alejandro se encerró en su estudio, atormentado por las imágenes del jardín. La escena de Elena con Mateo, la ternura, la paciencia, contrastaba brutalmente con su propia ausencia. Leyó los artículos que Sofía le había casual dejado en su escritorio, los rumores sobre la mala influencia de Elena. «Noquiero una empleada que cause escándalos, Alejandro», le había dicho Sofía con una voz de preocupación. Pero algo no encajaba. La imagen de Mateo sonriendo con Elena, sus primeros pasos, era demasiado pura para ser parte de una manipulación. Un nudo de duda se formaba en su estómago, una incómoda sensación de que algo vital se le escapaba, que estaba siendo ciego a una verdad más profunda. «Sofía, ¿estás segura de todo esto?», preguntó Alejandro una tarde, con una voz más áspera de lo habitual. «Esas noticias parecen muy coordinadas». «¿Hay alguna prueba real de lo que dices de Elena?». Sofía, con una sonrisa perfectamente ensayada, se acercó a él, posando una mano delicada en su brazo. «Mi amor, yo solo quiero protegerte a ti y a Mateo de gente oportunista. Mi abogado, el doctor Miranda, está investigando a fondo el pasado de esa mujer. Hay antecedentes de una familia muy humilde, con carencias, y eso la hace más vulnerable a la ambición, ¿no crees?». Su tono era persuasivo, pero Alejandro sintió un escalofrío. La facilidad con la que Sofía podía desechar a alguien lo incomodaba profundamente. El doctor Miranda, un hombre de aspecto pulcro y mirada fría, se presentó un día en la mansión, llevando consigo una carpeta abultada. «Señor Sandoval, hemos encontrado algunos detalles sobre la señorita Elena. Nada directamente incriminatorio, pero sí un patrón de cercanía excesiva con los niños de otras familias donde trabajó antes de venir aquí. Parece tener una especie de obsesión con la maternidad, con cuidar niños de forma casi posesiva», expuso con un tono grave. Alejandro escuchó, su mente procesando la información, pero su corazón se resistía a aceptar la imagen de Elena como una desequilibrada. La ternura que había visto en el jardín era genuina, no podía ser fingida. La semilla de la duda crecía, regada por la contradicción. Elena, ajena a los informes que se estaban elaborando sobre ella, sentía la urgencia de su búsqueda. Un día, una de las cocineras, una mujer mayor de buen corazón, se le acercó con discreción. «Elena, ten cuidado», susurró. «La señorita Sofía y el señor Alejandro están preparando algo. Dicen que van a hacer una gran reunión por la fundación, y que se hablará de ti. Algo grave. He escuchado que te acusan de robar el cariño del niño, de una especie de secuestro emocional». Las palabras cayeron sobre Elena como un balde de agua fría. La amenaza era real, y el tiempo se agotaba rápidamente. La reunión de la fundación, un evento público. Un escenario perfecto para humillarla y deshacerse de ella de una vez por todas. Esa misma tarde, mientras Mateo dormía, Elena encontró una pequeña cajita de madera en uno de los cajones de la antigua cómoda de la señora Carmen que aún no había sido vaciada por completo.
Dentro, entre hilos y botones, había una diminuta patita de conejo de peluche, gastada por el uso, y una pequeña foto. La foto era de Carmen, de años atrás, sonriendo, y en sus brazos, una joven Elena, no mucho mayor que una adolescente, sosteniendo a un bebé recién nacido. El bebé tenía los mismos ojos grandes y curiosos de Mateo. El corazón de Elena dio un vuelco. No era una prueba directa, pero era una pista, un indicio doloroso de su maternidad robada, un pedazo de su pasado, de su verdad, que había permanecido oculto en la oscuridad de un cajón. Elena se preguntó si Carmen había dejado esa caja allí intencionadamente, una especie de cápsula del tiempo, una premonición de que alguien necesitaría esa verdad. La foto era antigua, amarillenta, pero la imagen era nítida. Ella tan joven, con su hijo en brazos, con la mirada de una madre primeriza, llena de amor y miedo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Mateo, mi Mateo», susurró, apretando la foto contra su pecho. Esa imagen confirmaba lo que su alma siempre había sabido. Necesitaba que Carmen hablara, que validara esa foto, que revelara la historia completa de la manipulación, de cómo fue engañada para creer que su hijo había muerto, para luego descubrir que Alejandro lo había adoptado, creyendo que era de otra mujer. La reunión de la Fundación Benéfica de Alejandro se anunció con bombos y platillos. Sería un evento de gran envergadura, con presencia de la alta sociedad y, para desgracia de Elena, de la prensa. Era el escenario perfecto para que Sofía ejecutara su plan de desprestigio final. Elena sentía el peso de las miradas en cada pasillo, la presión de los rumores que se intensificaban, las habladurías que ya no eran susurros sino casi declaraciones abiertas sobre su conducta inapropiada con el niño. El ambiente era sofocante, cada día se convertía en una cuenta atrás hacia el inminente desastre público que Sofía había orquestado con precisión milimétrica. Alejandro, por su parte, se sentía cada vez más incómodo. Los reportes de Miranda, las insistencias de Sofía chocaban con la imagen de una Elena entregada que se desvivía por Mateo. Una tarde, vio a su hijo dibujar en el suelo de la sala, y Elena, de rodillas a su lado, le explicaba con paciencia las formas y los colores. La escena era de una ternura desarmante. «¿Qué pintas, campeón?», preguntó Alejandro, acercándose. Mateo le mostró un dibujo con palitos. «Es Elena y yo, caminando juntos», dijo con una sonrisa. Una punzada de envidia y arrepentimiento atravesó a Alejandro. Elena había logrado lo que él, con todo su poder y riqueza, no había podido: ganarse el amor y la confianza incondicional de su hijo. «Elena, quiero hablar contigo», dijo Alejandro esa misma tarde, su voz inusualmente suave. Elena se sobresaltó, esperaba una reprimenda, no un acercamiento. «Dígame, señor», respondió con cautela. «Estos rumores, la prensa, Sofía dice que es para protegerme, pero ¿por qué Mateo te quiere tanto? ¿Qué le has dado que yo no pude? ¿Por qué esta conexión tan fuerte?». Sus preguntas eran una mezcla de confusión, reproche y una sincera búsqueda de respuestas. Elena sintió el impulso de gritarle la verdad, de desvelar el engaño, pero el miedo a que él no la creyera, a que la despidiera sin más, la paralizó. Aún no tenía a Carmen. «Señor Alejandro», comenzó Elena con voz contenida, «Mateo es un niño excepcional. Solo necesita amor y atención. Yo solo lo he querido y cuidado como si fuera mío. Le he dado el apoyo que necesita para caminar, para explorar el mundo. Su progreso es mi alegría». Alejandro la miró fijamente, buscando una mentira en sus ojos, pero solo encontró honestidad y una profunda tristeza. «Como si fuera tuyo», repitió, las palabras resonando con un eco extraño. Había una verdad oculta en esa afirmación, una que su mente se negaba a procesar por completo, pero que su corazón, a través de Mateo, empezaba a intuir. La conversación terminó abruptamente, dejando a ambos con más preguntas que respuestas. El día de la reunión de la fundación llegó, y la gran sala de conferencias de los Sandoval se llenó de personalidades de la alta sociedad, filántropos y periodistas ávidos de noticias. Sofía, impecable en su traje de diseño, flanqueaba a Alejandro, su sonrisa de triunfo apenas disimulada. Elena, con su uniforme modesto,
intentó pasar desapercibida entre el personal de servicio, ayudando a organizar los últimos detalles. Su corazón latiendo con fuerza en su pecho, presentía que algo terrible estaba a punto de suceder, que la trampa final se cerraría sobre ella en cuestión de minutos. El ambiente estaba cargado de tensión, una tensión que solo ella parecía percibir en su magnitud. Alejandro comenzó su discurso, hablando sobre el compromiso de la Fundación con los niños necesitados, con la importancia de la familia y el amor. Sus palabras sonaban huecas a los oídos de Elena, sabiendo la hipocresía que se ocultaba tras los lujosos cortinajes y las caras sonrientes. En un momento dado, Sofía le susurró algo al oído, y Alejandro, visiblemente incómodo, carraspeó y anunció: y en relación con nuestro compromiso con la transparencia y el bienestar de los menores, debo informarles de una situación delicada. Lamentablemente, hemos tenido que tomar una difícil decisión respecto a uno de nuestros empleados. El murmullo se extendió por la sala, y todas las miradas se posaron en Elena. La señorita Elena, que ha estado al cuidado de mi hijo Mateo, continuó Alejandro, su voz más firme ahora como si se esforzara por convencerse a sí mismo, ha demostrado una excesiva injerencia en la vida personal del niño. Hemos recibido informes de que ha fomentado una dependencia emocional inapropiada, y que incluso ha manipulado situaciones delicadas con fines que no benefician al menor. Por lo tanto, y para garantizar el ambiente más sano para Mateo, hemos decidido prescindir de sus servicios de forma inmediata. A partir de hoy, la señorita Elena queda despedida de la Casa Sandoval y de cualquier relación con la Fundación. Las palabras cayeron como un martillo sobre la cabeza de Elena. Despedida. Pública. Acusada de lo peor. El silencio en la sala fue sepulcral por un instante, y luego estalló en un murmullo de sorpresa y comentarios. Elena sintió cómo el mundo se le venía encima, cómo el aire le abandonaba los pulmones. Las miradas de lástima de algunos, de juicio de otros, la atravesaban como puñales. Sofía la observaba con una sonrisa victoriosa, mientras el doctor Miranda asentía con solemnidad. Alejandro evitó su mirada, incapaz de sostener la imagen de la mujer a la que acababa de condenar públicamente. La dignidad de Elena, que tanto había luchado por mantener, estaba siendo pisoteada sin piedad, su reputación, hecha trizas. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Elena no pudo contener las lágrimas, que rodaron por sus mejillas, no de autocompasión, sino de rabia impotente, de dolor por Mateo. «No es verdad», exclamó, su voz rompiéndose. «Todo es una mentira. Yo solo he amado a Mateo. Usted está siendo manipulado, señor Alejandro. Sofía y su abogado son los verdaderos culpables». Sus palabras, cargadas de desesperación y verdad, apenas fueron escuchadas por encima del bullicio. La seguridad de la mansión se acercó, dispuesta a escoltarla fuera, como si fuera una criminal, una intrusa indeseable en un mundo que nunca fue el suyo, pero que albergaba lo más valioso de su vida. Alejandro, por un instante, dudó al ver la desesperación sincera en los ojos de Elena, la vehemencia de su negación. Pero Sofía, con una mano en su brazo, lo miró con reproche, y él se reafirmó en su decisión, en la falsa convicción de que estaba protegiendo a su hijo. «Por favor, escolten a la señorita Elena fuera», ordenó con voz grave, intentando mantener la compostura. Elena fue arrastrada, no sin antes lanzar una última mirada a Alejandro, una mirada que no era de odio, sino de profunda tristeza y una promesa silenciosa. La verdad, tarde o temprano, encontraría su camino. Expulsada de la mansión, Elena se encontró en la calle, sin trabajo, sin un lugar a donde ir, con el corazón destrozado y el alma rota. La lluvia comenzó a caer, fría y persistente, como las lágrimas que aún le quemaban los ojos. El mundo de lujo y apariencias de los Sandoval la había escupido, la había desechado como algo inservible, sucio. «Mateo», murmuró, su voz apenas audible entre el sonido de la lluvia. La imagen de su hijo, de su sonrisa, de sus pequeños pasos, era lo único que la mantenía en pie, lo único que le daba un propósito, una razón para seguir luchando contra la injusticia, contra la mentira. Pero incluso en la más profunda desesperación,
La llama de su fe no se apagó. Elena se refugió bajo el toldo de una panadería cerrada, temblando de frío y de rabia. «Dios no me va a abandonar», se dijo a sí misma, con una voz que quería ser firme. «Él sabe la verdad. Y la señora Carmen, tengo que encontrarla. Ella es mi única esperanza, la llave para abrir la jaula de Mateo y la mía». La pequeña foto arrugada de ella con Mateo, que había logrado rescatar de su uniforme antes de ser despojada de sus pertenencias, era su talismán. El recordatorio innegable de su amor. La prueba silente de un vínculo que nadie podía romper. A pesar del desamparo, una fuerza renovada la invadió. Ya no tenía nada que perder. La humillación pública, el despido. La habían despojado de todo menos de su dignidad y de su amor por Mateo. Ahora que no tengo nada, pensó, soy libre para luchar con todas mis fuerzas. Su mente se centró de nuevo en Carmen. Recordó el pueblo que le había mencionado la vecina, un lugar apartado en las montañas. Sabía que el viaje sería largo y difícil, pero no había otra opción. El camino de la verdad siempre es arduo, pero la recompensa, el amor de su hijo, valía cualquier sacrificio. Al día siguiente, con los pocos ahorros que tenía, Elena compró un billete de autobús hacia el pueblo remoto. El trayecto fue interminable, serpenteando por caminos polvorientos y paisajes desolados. Cada kilómetro la alejaba de la opulencia de la ciudad, pero la acercaba a la verdad, a la posibilidad de recuperar a su hijo. Durante el viaje, repasó mentalmente cada detalle que Carmen le había confiado en secreto. La promesa de la madre biológica de Mateo de regresar por él. La desesperación de Alejandro por ser padre. El engaño de una mujer sin escrúpulos que había vendido la historia de un hijo milagro al millonario. Los fragmentos de la verdad se iban uniendo en su mente, formando una imagen dolorosa. Mientras tanto, en la mansión Sandoval, el ambiente era extrañamente silencioso. Mateo, sintiendo la ausencia de Elena, se mostraba retraído, su sonrisa se había apagado. Rechazaba los juguetes que le ofrecía Sofía, y las comidas se volvían una batalla. «¿Qué le pasa a Mateo?», preguntó Alejandro, preocupado. «Desde que Elena se fue, está insoportable». Sofía, irritada, intentó minimizar la situación. «Es solo una rabieta, mi amor, los niños son así, pronto olvidará a esa empleada». Pero Alejandro no estaba convencido. La tristeza en los ojos de Mateo era palpable, una herida que no se curaba con la ausencia de la problemática empleada. «Quiero ver a Elena», dijo Mateo un día, su voz pequeña perpose, o firme. Alejandro lo miró, perplejo. «¿Por qué quieres verla, campeón? Ella ya no trabaja aquí». «La extraño», respondió el niño, con los ojos llenos de lágrimas. «Ella me enseñaba a caminar, ella me contaba cuentos». Alejandro sintió un puñal en el pecho. Las palabras de Mateo eran un reproche silencioso, una confirmación de la conexión que él había roto. La idea de que Sofía y Miranda hubieran estado equivocados, de que Elena fuera inocente, comenzaba a arraigar con fuerza en su mente, sembrando una semilla de culpa y arrepentimiento. Sofía, al ver el efecto que Elena seguía teniendo en Mateo, y por consiguiente en Alejandro, redobló sus esfuerzos por desvincularlos. Sugirió a Alejandro la posibilidad de enviar a Mateo a una clínica especializada en el extranjero, bajo el pretexto de que allí recibiría los mejores tratamientos para sus piernas. «Es por su bien, Alejandro», insistió. «Aquí en México no hay instalaciones tan avanzadas. Así, Mateo se recuperará más rápido y podrá olvidarse de esa mujer que tanto lo ha confundido». La propuesta, aunque bien intencionada en apariencia, era una estrategia calculada para separar a Mateo aún más de su verdadera madre, para cortar cualquier lazo emocional. Alejandro consideró la idea. Por un lado quería lo mejor para su hijo, y la clínica prometía un progreso más rápido. Por otro, la idea de alejar a Mateo, de enviarlo lejos, le producía un vacío. «¿Está seguro de que es lo mejor?», le preguntó a Sofía. «Es una decisión importante». Sofía, con una mirada calculadora, le aseguró que sí, que era el paso más lógico y beneficioso. El dilema de Alejandro crecía.
Se encontraba en una encrucijada, entre la fría lógica que le presentaba Sofía, y la inquietante voz de su corazón, que le pedía que escuchara más allá de las apariencias, que buscara la verdad, que no se dejara manipular. Mientras tanto, Elena llegó al pequeño pueblo. Era un lugar pintoresco pero desolado, con casas de adobe y calles sin asfaltar. La gente la miraba con curiosidad. Una forastera en un lugar donde todos se conocían. «Busco a la señora Carmen», dijo a un anciano sentado en la plaza. «Es una mujer mayor. Solía trabajar como nana en la ciudad. Lleva una medallita con una M», dijo On. El anciano frunció el ceño, intentando recordar. «Sí, creo que sé quién dice. Su hermana vive cerca de la iglesia. Pero no la verá. Lleva enferma muchos meses, y apenas sale. Vive recluida». La esperanza de Elena se encendió, pero al mismo tiempo, el temor de encontrar a Carmen demasiado débil, o incluso demasiado tarde, la oprimió. Elena se dirigió a la casa que le indicaron, una pequeña cabaña de madera con un jardín descuidado. Llamó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. La abrió una mujer de mediana edad con el rostro cansado. «Buenos días, ¿busca algo?», preguntó. «Soy Elena. Vengo de la Ciudad de México. Busco a la señora Carmen. Me han dicho que vive aquí». La mujer la miró con recelo. «Soy su hermana. Carmen está muy delicada. No recibe visitas. ¿Para qué la busca?». Elena sintió la urgencia de explicarlo todo, pero no podía desvelar el secreto a la ligera. Necesitaba hablar directamente con Carmen, la única que podría corroborar su historia. La única testigo. «Es muy importante. Se trata de Mateo, el niño al que cuidaba», explicó Elena, suplicante. «Hay una verdad que debe salir a la luz, y solo ella puede ayudarme». La hermana de Carmen suspiró. «Ella no está bien. Está muy débil. La culpa la está matando». Elena la miró, sorprendida. «¿La culpa? ¿De qué culpa habla?». La hermana bajó la voz. Carmen siempre lamentó su silencio. «Sabe algo sobre el niño, algo que no contó. La atormenta. Dice que es una injusticia, pero el miedo a los Sandoval le impidió hablar. Pero ahora, con su salud, ya no le importa nada más que decir la verdad antes de irse». Esa confesión abrió una puerta en el corazón de Elena. La hermana de Carmen, conmovida por la desesperación de Elena y la mención de la culpa de su hermana, finalmente accedió a dejarla pasar. «Pero sea breve», advirtió. «No la agite demasiado». Elena entró en la habitación tenuemente iluminada, donde Carmen yacía en la cama, delgada y pálida, pero con sus ojos, aunque apagados, todavía llenos de una chispa de inteligencia. Reconoció a Elena de inmediato. «Mi niña», susurró, su voz apenas un hilo. «Sabía que vendrías. Sabía que la verdad no podía quedarse enterrada para siempre». Elena se acercó a la cama, tomando suavemente la mano arrugada de Carmen. «Carmen, necesito su ayuda. Necesito que cuente la verdad sobre Mateo, sobre mi hijo». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «Fui una cobarde, mi niña. Una cobarde. Me manipularon. Me hicieron creer que protegería al niño si callaba, pero ha sido una tortura». La anciana tosió débilmente, y su hermana le dio un sorbo de agua. Elena sintió cómo el corazón se le encogía, pero la esperanza de que Carmen finalmente hablara, de que desvelara el engaño, la mantenía firme, a pesar del dolor de verla en ese estado tan frágil. «Lo tengo todo guardado», dijo Carmen, señalando una pequeña caja de metal debajo de su cama. «El certificado de nacimiento, las pruebas. Todo lo que confirma que Mateo es tu hijo, Elena, y que Alejandro fue engañado vilmente. La madre que le presentaron como biológica nunca fue la verdadera. Fue una farsa orquestada por gente sin escrúpulos, sedientos de poder y dinero. Yo por miedo me volví cómplice, pero mi conciencia no me ha dejado en paz un solo día». Las palabras de Carmen eran un torrente de dolor y arrepentimiento, una confesión largamente esperada que confirmaba las peores sospechas de Elena. Con manos temblorosas, Elena sacó la caja de metal. Dentro, envuelto en un paño de lino, encontró lo que parecía ser un certificado de nacimiento.
Su nombre, Elena Rodríguez, figuraba como la madre, y la fecha de nacimiento coincidía con la edad de Mateo. También había algunas cartas, escritas por Carmen, detallando la conspiración, la manipulación de documentos y la entrega de Mateo a Alejandro, quien, desesperado por tener un heredero, había sido la víctima perfecta de una trama compleja. La verdad finalmente estaba en sus manos, tangible, innegable. Las lágrimas de alivio y tristeza se mezclaron en su rostro. «Ahora tienes la verdad, mi niña», susurró Carmen, con una sonrisa débil. «No permitas que te la arrebaten de nuevo. Lucha por Mateo. Él se merece una madre que lo ame como tú. Y Alejandro, él también merece saber la verdad. Fue un hombre engañado, cegado por el dolor de la pérdida y la manipulación. No es un mal hombre, solo estaba desesperado. Sofía, sin embargo, es otra historia». Carmen tosió de nuevo, agotada, pero su misión parecía cumplida. Había entregado el arma, la munición para la batalla final, a Elena, la única persona que podía usarla con amor y justicia. Elena abrazó la caja contra su pecho. La debilidad de Carmen, la cercanía de la muerte, la urgía a actuar. La Fundación Benéfica de Alejandro estaba a punto de celebrar su aniversario con una gala televisada, un evento que Sofía ya había mencionado. Era la oportunidad perfecta. El escenario público, la presencia de la prensa, los ojos de la ciudad puestos en los Sandoval. Allí ante todos, Elena revelaría la verdad, expondría el engaño y lucharía por recuperar a su hijo. «Gracias, Carmen», susurró, las lágrimas corriéndole por la cara. «Haré justicia por Mateo, por usted y por mí. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final». Mientras tanto, en la mansión Sandoval, Alejandro había anunciado a Mateo la decisión de Sofía. «Hijo, vas a ir a una clínica muy especial, muy lejos, donde te van a ayudar a correr y jugar como los demás niños», le explicó con una tristeza velada. Mateo lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Lejos? Sin Elena? No quiero ir, papá. Quiero a Elena». La voz del niño se quebró, y Alejandro sintió un profundo dolor. Las palabras de su hijo eran un reproche directo a su conciencia. La imagen de Elena, su desesperación en la reunión, el brillo de verdad en sus ojos, volvieron a su mente, cada vez con más fuerza. Sofía, notando la creciente reticencia de Alejandro y la angustia de Mateo, intensificó su manipulación. «Alejandro, no seas blando. Es por su futuro. Es lo mejor para él. ¿Vas a permitir que una empleada sin escrúpulos arruine la oportunidad de Mateo de tener una vida plena? Esa mujer solo busca el dinero, la notoriedad. Confía en mí, mi amor. Conmigo Mateo estará seguro y protegido». Sus palabras eran como cuchillos, intentando cortar cualquier lazo emocional que Alejandro pudiera estar desarrollando con Elena, intentando consolidar su control sobre la situación y sobre el futuro del niño. Alejandro, presionado por Sofía y el abogado, se sentía acorralado. El anuncio público de la gala benéfica se acercaba, y Sofía le insistía en que debía anunciar allí la partida de Mateo a la clínica, presentándolo como un acto de amor y sacrificio, por el bienestar del niño. «Será un mensaje poderoso, Alejandro», le había dicho. «Demostrará tu compromiso con Mateo, y acallará cualquier rumor sobre tu capacidad como padre». Alejandro asintió con la cabeza, sintiéndose un títere en manos de Sofía y Miranda, incapaz de ver la trampa que se cerraba lentamente sobre él, y, lo que era peor, sobre su hijo, su propia carne y sangre. Pero en el fondo de su corazón, la inquietud no lo abandonaba. La despedida de Elena, sus palabras, la desesperación en sus ojos, la insistencia de Mateo, todo se agolpaba en su mente, creando una sinfonía de dudas. «Quizás he sido demasiado ingenuo», pensó una noche, mirando por la ventana de su estudio. «Demasiado confiado. Demasiado ciego». La verdad, oculta bajo capas de mentiras y apariencias, comenzaba a asomarse, a susurrarle en el oído que había algo fundamentalmente equivocado en la historia que le habían contado, en el papel que le habían asignado. Mientras tanto, Elena regresó a la ciudad. Ya no era la misma empleada asustadiza.
La caja de Carmen, con el certificado de nacimiento y las cartas, le había dado una fuerza inquebrantable. Se había hospedado en una pequeña pensión, y cada día revisaba los papeles, memorizando cada detalle, cada fecha, cada nombre. Sabía que se enfrentaba a un gigante, al poder de los Sandoval y a la crueldad de Sofía, pero no estaba sola. La memoria de Carmen, su arrepentimiento y su testimonio silencioso a través de los documentos, eran su escudo y su espada. Estaba lista para la batalla, lista para desenmascarar la verdad, sin importar las consecuencias personales. Sofía y el doctor Miranda, ajenos al descubrimiento de Elena, estaban exultantes. Creían tener la victoria asegurada. Habían sellado el destino de Elena, la habían despojado de su reputación y la habían alejado de Mateo. El anuncio público en la gala sería el golpe final, la confirmación de su triunfo. Alejandro es tan predecible, se jactó Sofía ante Miranda. Un hombre de negocios, sí, pero tan ingenuo en cuestiones del corazón. Nunca vio venir la trampa, ni siquiera ahora, con todo en su contra. Creyó que era amor, el pobre. Una risa fría y calculadora llenó la oficina del abogado, celebrando su engaño. Los preparativos para la gala estaban en pleno apogeo. La mansión brillaba con un lujo deslumbrante, los salones engalanados para recibir a la élite de la ciudad. Las cámaras de televisión ya estaban instaladas, los periodistas con sus libretas abiertas, listos para cubrir el evento benéfico, y sin saberlo, la revelación más impactante en la historia de los Sandoval. Alejandro, en su traje de gala, se sentía como un actor en una obra ajena, un hombre rico y poderoso, pero vacío por dentro, cada vez más inquieto, cada vez más cerca de un abismo que estaba a punto de abrirse bajo sus pies, exponiendo una verdad demoledora. Mateo, ajeno a la inminente tormenta, preguntaba constantemente por Elena. Sus ojos, antes llenos de alegría, ahora mostraban una tristeza que conmovía a algunos empleados, pero que Sofía interpretaba como capricho. «Papá, ¿Elena va a volver?», preguntó Alejandro, la noche antes de la gala. Alejandro lo miró, incapaz de responder con una mentira, pero tampoco con la verdad. «No lo sé, campeón», le dijo, abrazándolo con fuerza, «pero pronto irás a un lugar donde te pondrás muy fuerte». El niño se acurrucó, pero el consuelo era breve. La ausencia de Elena era un hueco, un vacío que nadie podía llenar, y que su alma, tan pura e inocente, sentía con dolor. Elena sabía que el tiempo se agotaba. Carmen había sido su ángel de la guarda, pero ahora le tocaba a ella ser la guerrera. Tenía los documentos, el testimonio, la convicción de una madre que lucha por su hijo. Había enviado un mensaje anónimo a un periodista de investigación que había contactado previamente, insinuando una historia explosiva sobre los Sandoval, una trama de engaño y secretos que involucraba a la familia más poderosa de la ciudad. Necesitaba que alguien estuviera atento, que alguien diera fe de lo que sucedería, que la verdad no se pudiera ocultar ni manipular una vez revelada. El tablero estaba puesto, las piezas movidas, y el jaque mate era inminente, un clímax que cambiaría para siempre sus vidas. Con el corazón en un puño, pero con una determinación férrea, Elena se preparó para el día de la gala. No tenía invitación, no tenía un vestido de lujo, no tenía nada más que la verdad y el amor incondicional por su hijo. Sabía que sería un desafío titánico, que se enfrentaría a la furia de Sofía, a la incredulidad de Alejandro, al juicio de la sociedad. Pero ya no era la misma Elena humilde y asustada. Era una madre, una leona que luchaba por su cachorro, y nada, absolutamente nada, la detendría. La noche de la gala no sería solo un evento benéfico, sería el escenario de la justicia, el momento en que la luz de la verdad disiparía las sombras de la mentira. La gran sala de banquetes de la mansión Sandoval bullía con una mezcla de opulencia y expectación. Cientos de invitados, las figuras más prominentes de la sociedad mexicana, charlaban animadamente, con copas de champán en mano y sonrisas forzadas, ajenos al drama inminente que se cocinaba bajo el manto de la filantropía y el lujo desmedido. Los destellos de los flashes de los fotógrafos se multiplicaban, capturando la imagen perfecta de Alejandro Sandoval y Sofía, quienes posaban sonrientes en el estrado,
irradiando una falsa armonía que contrastaba brutalmente con el nudo de ansiedad que oprimía el pecho de Elena, quien observaba la escena desde la discreta zona del personal, con la caja de metal apretada contra su pecho, su única arma. Elena se sentía invisible entre los camareros que pasaban a su lado, sus uniformes almidonados y sus bandejas repletas de exquisiteces. Su corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor en sus sienes que anunciaba el inminente choque. Desde su posición, podía ver a Mateo, sentado en una pequeña silla junto a Alejandro, con un traje de lino que lo hacía parecer un príncipe frágil. El niño la buscaba con la mirada, sus ojitos puros, llenos de una tristeza que a nadie parecía importar, salvo a ella. Elena le dedicó una sonrisa discreta, una promesa silenciosa de que no estaba de que su madre estaba allí, dispuesta a darlo todo por él, incluso su propia libertad si fuera necesario. Alejandro, por su parte, se movía con una incomodidad palpable, una extraña rigidez que su impecable traje de gala no podía ocultar. Cada sonrisa que regalaba a los invitados, cada apretón de manos se sentía forzado, como si una verdad incómoda le arañara por dentro. Sofía, a su lado, era la imagen de la anfitriona perfecta, su voz melodiosa y su risa cristalina llenaban el aire, mientras sus ojos, fríos y calculadores, repasaban la sala, buscando cualquier indicio de problemas, especialmente en la zona de servicio, donde sabía que Elena se ocultaba. La tensión era un hilo invisible que solo algunos pocos, los directamente implicados, podían sentir con toda su crudeza. El momento que Elena temía y al mismo tiempo anhelaba, llegó. Alejandro subió al podio y el murmullo de la sala se fue apagando, dando paso a un silencio expectante. Estimados invitados amigos, comenzó Alejandro, su voz resonando por los altavoces. Esta noche celebramos el aniversario de nuestra fundación, dedicada a la infancia. Es un honor verlos aquí, apoyando una causa tan noble. Sus palabras eran elegantes, pero Elena notó un titubeo, una leve vacilación que delataba su turbación interna, una fisura en la armadura del millonario que antes parecía invencible, que antes controlaba cada detalle de su vida. Sofía, con una sonrisa de complicidad, le entregó un pequeño micrófono y le susurró algo al oído, una indicación que Alejandro escuchó con el ceño fruncido. La mirada de Elena se clavó en él, su cuerpo en tensión, esperando el golpe final. Y en este espíritu de transparencia y compromiso con el bienestar de todos los niños, continuó Alejandro, su voz ahora más baja, cargada de una extraña pesadez. Quiero hacer un anuncio importante respecto a mi hijo, Mateo. Hemos decidido que para asegurar su pronta recuperación y un futuro brillante, será enviado a una clínica especializada, en Suiza, donde recibirá los mejores tratamientos. Las palabras de Alejandro cayeron como una losa sobre el corazón de Elena. Suiza, lejos. La distancia, el tiempo, la posibilidad de perder a Mateo para siempre se alzaba como un monstruo insuperable. Sentía un vacío inmenso, como si el alma se le escapara del cuerpo, un dolor lacerante que la paralizó por completo. Las luces, las voces, los rostros, todo se volvió borroso. Una acuarela distorsionada de su peor pesadilla. Había fallado. Había perdido. La verdad, la caja, Carmen, todo parecía inútil ahora. La derrota la invadió, un frío gélido que le helaba la sangre, una caída brutal, tal como lo había presentido en su alma. Sofía, con una sonrisa de triunfo apenas disimulada, se acercó a Alejandro, posando una mano posesiva sobre su brazo. Es una decisión difícil pero valiente, que honra tu compromiso como padre, mi amor, dijo con una voz dulcemente venenosa, dirigida tanto a Alejandro como a la prensa, una declaración de su victoria. Los periodistas anotaban con frenesí, ya imaginando los titulares sobre la nobleza del millonario. Elena, a punto de colapsar, sintió como la seguridad de la mansión se acercaba, alertada por su angustia evidente, lista para escoltarla fuera, para completar su humillación pública y su exilio, para silenciarla para siempre. Justo en ese instante, cuando Elena sentía que lo perdía todo, un clamor, débil pero persistente, surgió del fondo de la sala. No es cierto, no es la verdad. La multitud se giró, buscando el origen de esa voz. Y allí,
Tambaleándose ligeramente, pero con una mirada de determinación inquebrantable, apareció Carmen. La anciana ex-nana, vestida con su humilde ropa de campo, con el rostro surcado por las arrugas y la fatiga del viaje, pero con una chispa de fuego en los ojos, avanzaba lentamente, sostenida por la misma cocinera de buen corazón que había advertido a Elena. La verdad finalmente irrumpía en escena, desafiando el lujo y la falsedad. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. ¿Quién era esa anciana? ¿Qué hacía allí? Sofía, con el rostro descompuesto, susurró con furia a Alejandro: «Seguridad, saquen a esa mujer de inmediato, está desvariando». Pero Carmen, con una fuerza que parecía venir del alma, se mantuvo firme. «No me callarán, no esta vez». «La verdad de Mateo Déptilo Costo es salir a la luz», gritó, su voz, aunque débil, cortando el aire como un cuchillo, captando la atención de todos, incluso la de los periodistas, que ahora apuntaban sus cámaras hacia ella, presintiendo un escándalo mucho mayor que el anuncio inicial. Elena, al ver a Carmen, sintió una oleada de esperanza y alivio que la devolvió a la vida. «¡Carmen!», gritó, abriéndose paso entre la gente, ignorando a la seguridad que intentaba detenerla. La exnana la vio, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi niña, llegaste, diles la verdad, desmiente a esos demonios». La cocinera, con discreción, le entregó a Elena la pequeña caja de metal que contenía los documentos. Elena la tomó, sintiendo el peso de la justicia en sus manos, la responsabilidad de desenmascarar la farsa que había dominado sus vidas. El destino de Mateo, el suyo y el de Alejandro, pendía de un hilo, de un instante de pura valentía. Alejandro, atónito, observaba la escena, la confusión se apoderaba de él. «Carmen, ¿qué significa esto?», preguntó, mirando a Sofía, cuyo rostro había palidecido. «Vieja loca, miente, todo es un engaño de esa empleada para sabotearnos», exclamó Sofía, su voz aguda y llena de pánico. Pero ya era tarde. Los periodistas, con sus grabadoras encendidas, se agolpaban alrededor de Carmen y Elena, ávidos de una historia que prometía ser explosiva, una revelación que haría temblar los cimientos de la alta sociedad. La verdad, como un torbellino, estaba a punto de arrasar con todas las mentiras. Carmen, con la ayuda de Elena, se puso de pie frente al podio. Con su voz, aunque quebrada por la edad y la enfermedad, pronunció cada palabra con una claridad desgarradora. «Alejandro Sandoval, usted fue engañado. Mateo no es hijo de la mujer que le presentaron, él es hijo de Elena. Ella es su verdadera madre». Un clamor de asombro recorrió la sala. Las cámaras parpadeaban con más intensidad, capturando cada gesto, cada expresión. Sofía intentó silenciarla de nuevo, pero fue inútil. El hombre de Ctor Miranda, su rostro una máscara de terror, intentó huir discretamente, pero los periodistas lo interceptaron. La verdad era imparable. Elena, con la voz firme y el corazón en la garganta, levantó el certificado de nacimiento. «Aquí está la prueba, mi nombre, Elena Rodríguez como la madre. La fecha de nacimiento de Mateo. Y aquí, las cartas de la señora Carmen, detallando la conspiración, la manipulación, el engaño vil para separarme de mi hijo y entregárselo a usted, señor Alejandro». Las palabras resonaron como un trueno, revelando la magnitud de la traición, la crueldad de una trama urdida por la ambición, una red de mentiras que ahora se desmoronaba ante los ojos atónitos de la sociedad, ante la mirada incrédula de Alejandro, que sentía cómo su mundo se venía abajo. Alejandro miró el certificado, luego a Elena, luego a Mateo, que observaba la escena con sus ojitos asustados. El shock lo invadió. Las palabras de Carmen, el documento en las manos de Elena, todo encajaba con esa inquietud que lo había atormentado durante semanas. La tristeza de Mateo, la desesperación de Elena, sus propias dudas. Había sido un títere, un ciego, manipulado por aquellos en quienes había confiado. «No puede ser», exclamó, con la voz rota, el rostro descompuesto, sus ojos fijos en el certificado, viendo su propio engaño reflejado en cada letra, en cada palabra escrita en ese papel. Sofía, al verse acorralada, lanzó una mirada de furia a Elena. «Mentira»,
Todo es un montaje, una vil artimaña de esta mujer para quedarse con tu fortuna, Alejandro. No la escuches. Es una empleada resentida, una cazafortunas. Su voz, estridente y desesperada, intentaba sembrar la duda una vez más, pero sus palabras carecían de la fuerza de la convicción. La máscara de la elegancia se le había caído, revelando la vileza y la crueldad que había detrás, el rostro de una mujer acorralada, cuya ambición la había llevado a un abismo de mentiras que ahora la consumía sin piedad ni remordimientos. Pero Alejandro ya no escuchaba a Sofía. Su mirada se cruzó con la de Elena, que le devolvió una mirada de dolor y verdad. Luego, sus ojos se posaron en Mateo, en la inocencia de su hijo, en la fragilidad de sus piernas, en la necesidad de un amor que le había sido negado. La imagen de Elena enseñándole a caminar en el jardín, la ternura en sus manos, la devoción en sus ojos, todo cobró un nuevo significado, una verdad devastadora que lo golpeó con la fuerza de un rayo. Había sido un ciego, un necio, y su hijo había pagado el precio más alto, habiendo sido separado de su verdadera madre, de su amor. «Silencio, Sofía», ordenó Alejandro. Su voz, aunque temblorosa, era la de un hombre que recuperaba la visión. La gente lo miraba, expectante. Los periodistas grababan cada palabra. El escándalo se desplegaba en vivo, una telenovela en la vida real. Alejandro se acercó a Elena, sus ojos llenos de un dolor profundo, de un arrepentimiento que lo consumía por dentro. Tomó el certificado de nacimiento de sus manos, lo leyó de nuevo, y las lágrimas, inesperadas, brotaron de sus ojos, lágrimas de vergüenza, de culpa, de una verdad que le desgarraba el alma. La verdad innegable había emergido, resplandeciendo en medio de la oscuridad. «Mateo, es tu hijo, Elena», susurró Alejandro, su voz apenas audible. «He sido un estúpido, un ciego, me manipularon, me engañaron vilmente». Se giró hacia la multitud, hacia las cámaras. «Lo confieso, he sido víctima de un engaño cruel. La señorita Elena es la verdadera madre de mi hijo, Mateo. Y yo fui engañado para creer que era de otra mujer, por Sofía y su abogado Miranda, quienes orquestaron esta farsa para mi fortuna». Su confesión fue un terremoto, un clamor de asombro que sacudió los cimientos de la gala, revelando la magnitud de la traición y la manipulación, el poder corruptor de la ambición. Sofía, con el rostro desfigurado por la ira y el pánico, intentó abalanzarse sobre Elena, pero la seguridad de la mansión, esta vez la de Zirobo, sujetándola firmemente, mientras el doctor Miranda era escoltado fuera por otros agentes, entre los gritos de los periodistas. La justicia emocional se manifestaba en ese instante, una derrota pública para los villanos que habían sembrado la mentira y la desgracia. Elena, con Mateo abrazado a su pierna, observaba la escena, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La verdad había salido a la luz, pero a un costo inmenso, dejando cicatrices profundas en el alma de todos los involucrados. Carmen, exhausta pero con una sonrisa de paz en el rostro, se derrumbó suavemente en los brazos de la cocinera, su misión cumplida. Había sido testigo y cómplice de la mentira, pero ahora, en sus últimos momentos de lucidez, había reparado el daño, había traído la luz a la oscuridad. Elena corrió hacia ella, abrazándola con gratitud. «Gracias, Carmen, gracias por todo, por su valentía». La anciana la miró, sus ojos llenos de amor y perdón. «Ahora sé feliz, mi niña. Sé la madre que siempre debiste ser. Y protege a Mateo. El amor siempre triunfa». Sus palabras, susurradas con su último aliento, fueron un bálsamo para el alma de Elena, un regalo de despedida. Alejandro, arrodillado frente a Elena y Mateo, con el certificado de nacimiento en sus manos, sentía el peso de la culpa, el dolor del engaño, pero también una extraña liberación. La verdad, dolorosa como era, lo había liberado de la ceguera, de la mentira en la que había vivido. Levantó la mirada hacia Elena, una mirada llena de súplica, de arrepentimiento. «Elena, perdóname, por favor, perdóname. Dame una oportunidad para reparar el daño, para ser el padre que Mateo se merece, para que formemos una familia de verdad, basada en la verdad». Su voz, quebrada,
era la de un hombre destrozado pero dispuesto a reconstruir su vida desde los cimientos de la honestidad. Los invitados de la gala, atónitos, observaban la escena, el drama que se había desvelado ante sus ojos. El silencio era palpable, roto solo por el murmullo de las Gruio Garasoli. Las cámaras de televisión que continuaban grabando, transmitiendo el momento histórico a millones de hogares. Elena miró a Alejandro, luego a Mateo, que se aferraba a su vestido. El perdón no sería fácil, la herida era profunda, pero en los ojos de Alejandro vio una sinceridad, un arrepentimiento genuino que no podía ignorar. La justicia se había hecho, pero ahora venía la parte más difícil, la sanación, la construcción de un nuevo camino, un camino de verdad y amor, una esperanza de futuro para su pequeño. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Elena tomó la mano de Alejandro, un gesto de tregua, de una promesa silenciosa de que intentarían construir algo, no por obligación, sino por Mateo, por la verdad que los había unido de la forma más dolorosa, pero también más innegable. La multitud, conmovida por la escena, comenzó a aplaudir, un aplauso que no era solo para el escándalo, sino para la valentía de Elena, para la redención de Alejandro, para la verdad que, finalmente, había conquistado la mentira. La gala, que había comenzado como una farsa, terminó siendo el escenario de una revelación catártica, un clímax que cambiaría para siempre los destinos de todos, abriendo un capítulo de esperanza y reconstrucción. La sala de la gala, antes un templo de apariencias, se transformó en un crisol de emociones. Mientras Sofía y Miranda eran finalmente escoltados, no por seguridad privada sino por la policía que había llegado alertada por los periodistas, el clamor de la multitud se elevó. No era un clamor de chismorreo, sino de una extraña mezcla de alivio y esperanza, de una sed de justicia que por fin se satisfacía. Alejandro, con el rostro bañado en lágrimas, seguía arrodillado, el certificado de nacimiento en sus manos, la imagen de Elena y Mateo frente a él, una verdad innegable que le abría los ojos a la ceguera de su propia vida, a los años de un amor filial que le había sido robado, y a la mujer noble que siempre estuvo a su lado sin que él la viera. La magnitud del engaño lo golpeó con una fuerza abrumadora, despojándolo de su arrogancia y revelando la vulnerabilidad de su alma. Alejandro se puso de pie con dificultad, sus ojos suplicantes se posaron en Elena. «No tengo derecho a pedirlo, Elena», dijo con voz ronca, la humildad grabada en cada palabra, una faceta que nadie en esa sala había visto antes en el magnate. «Pero necesito tu perdón. Y necesito que me permitas ser parte de la vida de Mateo. No solo como su padre legal, sino como el padre que siempre debí ser. La verdad que hoy nos ha destrozado, también nos da una oportunidad, un lienzo en blanco para construir algo real». Sus palabras, cargadas de un arrepentimiento sincero, buscaban una fisura en el dolor de Elena, una esperanza para el futuro que se extendía incierto ante ellos, una disculpa que no era solo para ella, sino también para sí mismo, por su propia ceguera. Elena, con Mateo aferrado a su pierna, lo miró, su corazón dividido entre el resentimiento por el dolor sufrido y la comprensión del hombre que había sido víctima de una cruel manipulación. La fragilidad de Alejandro, el brillo de las lágrimas en sus ojos, no eran el orgullo del millonario, sino la desesperación de un padre que reconocía su error. El perdón no es algo que se pida, señor Alejandro, se gana con acciones, respondió Elena con una voz serena, pero firme, dejando claro que el camino hacia la reconciliación sería largo y arduo. Pero por Mateo, por él, la verdad es el único cimiento sobre el que podemos construir, y él merece tener a su padre, un padre que lo ame y lo proteja. Eso es lo único que pido, la verdad y el amor para mi hijo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios. La noticia del escándalo Sandoval acaparó todos los titulares, desenmascarando la falsedad de Sofía y Miranda, y revelando la historia de amor y engaño que había conmovido a la nación. Alejandro, con una sinceridad inquebrantable, ofreció una conferencia de prensa en la que, sin excusas, admitió su ceguera y su error, pidió perdón a Elena y al público, y reafirmó su compromiso con Mateo. «He aprendido la lección más dura de mi vida», declaró, con una voz cargada de emoción, que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la honestidad, el amor y la familia. Y hoy, con la verdad al frente,
empiezo a construir un nuevo legado para mi hijo. Su confesión, pública y sin paliativos, marcó un antes y un después en la percepción que la sociedad tenía del millonario. Mateo por primera vez sintió la presencia constante de un padre. Alejandro, despojado de su armadura de magnate, se dedicó a él con una devoción que antes le era desconocida. Jugaban juntos en el jardín, le leía cuentos antes de dormir, lo llevaba a sus terapias. La sonrisa de Mateo regresó, más brillante que nunca, una luz que iluminaba la mansión, antes sumida en las sombras del engaño. «Papá, mira, puedo dar un paso más», exclamaba el niño, su voz llena de orgullo, mientras Alejandro y Elena, tomados de la mano, lo observaban con los ojos llenos de emoción. La felicidad de Mateo era el mejor bálsamo para las heridas aún abiertas, la prueba de que el amor, cuando es genuino, puede curar hasta las almas más rotas. El legado de Carmen, la valiente nana que había roto el silencio, fue honrado de una manera discreta pero profunda. Elena y Alejandro asistieron a su entierro en el pequeño pueblo, un acto de respeto y gratitud que conmovió a los pocos habitantes. «Ella fue la primera en amar a Mateo de verdad», dijo Elena en voz baja, frente a la tumba sencilla. «Y la última en proteger la verdad. Su sacrificio no será en vano». Alejandro, a su lado, asintió, las palabras de Carmen resonando en su mente. No es un mal hombre, solo estaba desesperado. Había aprendido que la dignidad y la verdad no tenían precio, ni podían comprarse con toda su fortuna. Alejandro, impulsado por un deseo genuino de reparación, propuso a Elena la creación de una fundación. No solo por Mateo, Elena, le dijo una tarde, mientras paseaban por el jardín que había sido testigo de su primer y doloroso encuentro, sino por todos esos niños que necesitan un milagro, que necesitan una voz, que necesitan amor. Quiero que llevemos el nombre de Mateo, que su historia inspire a otros. Y quiero que tú estés al frente, tu compasión, tu fe, son lo que esta fundación necesita. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora reflejaban una ternura que conmovía a Elena, una propuesta que iba más allá del dinero, una verdadera redención para su alma. Elena aceptó conmovida, pero con sus propias condiciones. No será una fundación más, señor Alejandro, le dijo con convicción. No solo será para niños con discapacidades, sino para sus familias, para darles esperanza, para educar, para evitar que otros niños sean separados de sus madres, para que nadie más sufra lo que Mateo y yo hemos sufrido. Será un lugar donde el amor sea el verdadero motor, y la verdad, el cimiento de cada ayuda. Alejandro la miró con admiración. Elena no solo había perdonado, sino que había transformado su dolor en una fuerza imparable para el bien. Una visión que superaba con creces sus expectativas, una misión de vida. Trabajando codo a codo, Alejandro y Elena descubrieron una conexión que trascendía los traumas del pasado. Las largas horas de planificación, las reuniones con arquitectos y terapeutas, los viajes para conocer las necesidades de las comunidades más vulnerables, tejieron un lazo invisible entre ellos. Las discusiones se volvieron debates constructivos, las miradas cómplices, y los silencios cómodos. Compartían la misma visión, el mismo propósito, el mismo amor por Mateo, que era el centro de su universo. La mansión, antes un símbolo de opulencia vacía, se llenaba ahora de un nuevo propósito, de la risa de Mateo, de la esperanza de un futuro compartido, una unión que iba más allá de la obligación, forjando un vínculo inquebrantable de respeto y admiración mutua. Alejandro, lejos de su arrogancia anterior, se mostraba paciente y atento, demostrando con cada acción su arrepentimiento y su deseo de enmendar el daño. Escuchaba a Elena con genuino interés, valorando su perspectiva y su sabiduría, que nacía de la experiencia y el corazón, no del dinero. Poco a poco Elena bajó sus defensas, permitiendo que la ternura y el respeto de Alejandro curaran las heridas más profundas. Él no solo quería ser el padre de Mateo, sino el compañero de vida de Elena, el hombre que la apoyaría y la amaría incondicionalmente, un propósito que él, con su fe inquebrantable, comenzaba a vislumbrar como una promesa divina.
La desconfianza inicial se disolvía ante la autenticidad de sus gestos, ante la mirada sincera que ahora compartían. El amor, que había sido negado y manipulado, comenzó a florecer de forma inesperada entre ellos. Una tarde, mientras veían a Mateo jugar en el jardín, Alejandro tomó la mano de Elena. «Elena», susurró, su voz cargada de emoción, «pensé que nunca volvería a sentir algo así. Pero contigo, he encontrado no solo la verdad, sino una nueva razón para vivir, para amar. No quiero un futuro sin ti y sin Mateo. Quiero que seamos una familia, de verdad, en todos los sentidos, una familia unida por el amor y la verdad que nos ha traído hasta aquí». Elena lo miró, sus ojos llenos de lágrimas de alegría, el miedo y la tristeza del pasado disipándose como nubes ante el sol. Alejandro se arrodilló frente a ella, no con un anillo de diamantes sino con el pequeño medallón de plata con la inicial M que usaba KRMEN, un gesto humilde y profundamente significativo. «Este fue de Carmen», dijo, con voz conmovida. «Ella nos unió, ella nos dio la verdad. Y con este, te pido que te cases conmigo, que me des la oportunidad de construir contigo, de amarte, de proteger a nuestro hijo, de honrar su legado y el tuyo, para siempre». Elena sintió cómo su corazón se desbordaba. No era el lujo lo que la conmovía, sino la sinceridad del gesto, el profundo respeto por la memoria de Carmen, y la promesa de un amor que había superado la adversidad. «Sí, Alejandro», respondió, susurrando, «sí, quiero ser tu esposa, quiero construir ese futuro contigo, quiero amar y ser amada, quiero ser una familia». Su sencilla boda, celebrada en el jardín de la mansión, rodeado solo de Mateo y algunos amigos leales, fue un símbolo de su nuevo comienzo, un compromiso que sellaba su amor con la más pura de las verdades. La sociedad, antes fascinada por el escándalo, ahora observaba con admiración la transformación de Alejandro y el noble propósito de Elena. La Fundación Mateo Sandoval se convirtió en un símbolo de redención y esperanza. Un testimonio de que incluso en los rincones más oscuros de la avaricia y la mentira, la luz de la verdad y el amor podían prevalecer. Los medios, que antes vilipendiaron a Elena, ahora la elogiaban como una heroína, una mujer de fe inquebrantable, que había luchado por la justicia y el amor de su hijo, demostrando que la verdadera fortaleza reside en el corazón, no en el poder o la fortuna, sino en la capacidad de perdonar y de construir un futuro mejor. Los primeros años de la fundación fueron un desafío, pero también un triunfo. Bajo la dirección de Elena, con el apoyo incondicional de Alejandro, la Fundación Mateo Sandoval se consolidó rápidamente, ganándose el respeto de la comunidad y el apoyo de otros filántropos. Sus programas innovadores, que integraban terapias físicas con apoyo emocional y educativo para las familias, transformaron la vida de cientos de niños, brindándoles no solo rehabilitación, sino también un futuro lleno de posibilidades y la certeza de que no estaban solos en su camino. Cada sonrisa de un niño, cada paso dado, era un recordatorio constante de la importancia de su misión, un eco de la valentía que había desvelado la verdad. 5 años después, la Fundación Mateo Sandoval había crecido exponencialmente. 5 modernos centros de rehabilitación se erguían a lo largo del país, ofreciendo terapia, educación y apoyo a miles de niños con discapacidades y a sus familias, transformando vidas y comunidades enteras. Cada centro era un faro de esperanza, un recordatorio del sacrificio de Carmen, de la valentía de Elena y de la redención de Alejandro. Las políticas de inclusión y el enfoque en el amor como motor de la recuperación eran el sello distintivo de la Fundación, un legado de amor que trascendía los nombres y las fortunas, un monumento vivo a la capacidad humana de superar la adversidad. Mateo, ahora un niño de 8 años, corría por los vastos jardines de la mansión, sus piernitas fuertes y sanas, una sonrisa radiante en su rostro. Las muletas eran un recuerdo lejano, un símbolo de su lucha superada, una historia de resiliencia que él mismo, a su corta edad, compartía con orgullo en los eventos de la Fundación. Su risa resonaba en cada rincón, una melodía que llenaba de vida el hogar que antes fue un silencioso mausoleo, un eco de la alegría que el amor y la verdad habían traído a sus vidas, una victoria palpable sobre el dolor y el engaño, una vida plena que se desplegaba ante sus ojos curiosos y llenos de esperanza.
En uno de los centros de la fundación, una placa de bronce relucía a la entrada, con una inscripción sencilla pero poderosa: en memoria de Carmen, guardiana de la verdad, y por la valentía de todas las madres. Fundación Mateo Sandoval, donde el amor camina. Elena, conmovida, pasó sus dedos por las letras, una lágrima de gratitud recorriendo su mejilla. Habían cumplido la promesa. La verdad, dolorosa pero liberadora, había sanado las heridas y construido un puente hacia un futuro de compasión. Alejandro, a su lado, la abrazó con ternura. El verdadero milagro, mi amor, fuiste tú, le susurró. Tú nos enseñaste a todos que la fe y el amor son las únicas fortunas que importan, y que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra su camino para sanar y unir los corazones. La imagen final se cierne sobre la entrada de la fundación, mientras Mateo, con su energía inagotable, se acerca corriendo a sus padres, quienes lo reciben con los brazos abiertos, un abrazo que sella el triunfo del amor, de la verdad y de la fe inquebrantable que Elena había mantenido contra viento y marea. La cámara se eleva lentamente, mostrando a la familia unida en el marco de la majestuosa fundación que lleva su nombre, un testamento silencioso del amor que había superado la mentira, y un futuro que, aunque desconocido, prometía ser brillante y lleno de nuevas esperanzas para todos aquellos que habían perdido su camino, demostrando que la verdad es el faro que guía a los corazones.